Fíjense acá, sistema cardiovascular. De partida hay varios tipos de vasos sanguíneos. Quiero que fíjense acá en la capa, que es una capa muscular. Esas son puras células musculares que están dando vuelta. Hay vasos sanguíneos pequeñitos, otros que son totalmente colapsados, como eso de ahí, e incluso hay cambios que van de un lado a otro. Ahí hay algo colapsado, pero ahí hay algo delgadito que va a lo largo. Esto de acá es un capilar, mientras que acá llega a una vena. ¿De acuerdo? Disculpen, ¿le puedo pedir que en algún momento vayan pasando por fin? Esto tiene para ir más rápido y no estar como yo. De partida, esto de acá vamos a hablar de dos circuitos y además, esto de los circuitos, uno va a los pulmones y el otro es el sistémico que va a todo el sistema. Pero lo importante son arterias, venas y capilares. ¿Cómo las vamos a describir? Las arterias, yo ya les había dicho que eran como una especie de anillito, muy redondito, muy liso en su interior. ¿Ya? Solamente en embriones, en el cordón, puede colapsar un poco y puede verse como un ojito de un chinito, por ejemplo. Las venas, por su parte, son estructuras que van colapsadas ya, que con el flujo es que se abren. Y yo les hice el gesto técnico, que por favor no me vayan a grabar, pero esa es la forma de una vena. Tienen muy poca capa muscular, entonces sus paredes tienden a ser delgadas. En las arterias las paredes son gruesas. ¿Estamos? Y los capilares son los que van entre los dos. Estos son pequeñitos y son de tres variedades que ya vamos a ir viendo. Otra más. Miren acá, cómo ustedes tienen la parte cardíaca, que tienen por un lado el circuito que va al pulmón y por el otro lado está lo sistémico. Y esto se enlaza con la parte linfática, ¿cierto? Que ahí no sería ganglio linfático, sino linfonodo en conceptos actuales, ¿cierto? Y ustedes ven cómo van arterias con sangre que está oxigenada y venas de retorno con sangre desoxigenada. Sin embargo, entre medio se produce una anastomosis. Y esa anastomosis hace que hayan pequeños capilares, muy chiquititos metidos entre medio, que son los que se llevan el grueso de la sangre en cualquier individuo. Cualquier animal, la mayoría de la sangre la tiene ahí. No metida ni en el corazón, ni en los grandes vasos. Están acá metidos, entre medio de todo tejido. ¿Ya? A grandes rasgos, para hablar de los componentes, por un lado está el corazón, arterias, arteriolas, por otro lado están los capilares. Dentro de los capilares tenemos, y en arterias y arteriolas me falta una cosa, musculares y elásticas. Ya las vamos a ver. Y los capilares continuos, fenestrados y sinusoides. Las venas y vénulas tienen receptoras y propulsoras. Ya vamos a ampliar el tema. Acá tenemos el corazón, que a grandes rasgos, ¿ustedes han abierto corazón anatómicamente? Entonces, ustedes van a ver acá que se ven como un montón de hilitos, o como telitas, como un librito, ¿cierto? Esos son los músculos papilares que van hacia las válvulas, que están en estos niveles. ¿Qué como que salta? Bueno, tienen las válvulas, y esas válvulas van a distribuir la sangre sucesivamente. En los atrios van a redistribuir la sangre para un lado o para otro, ¿ya? Por ejemplo, a los pulmones o al resto del sistema. Y los ventrículos son los que reciben la sangre y la insuflan rápidamente al resto del organismo. ¿Eso qué implica? Si ustedes usan sus deditos acá y los ponen acá, no el dedo gordo, sino que estos dedos los ponen acá, van a sentir como salta. Pop, pop, pop. Si alguien está enojado, lo puede hacer acá también, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Ustedes tienen un pulso, se llama frémito, ese empuje que tienen constantemente, ¿ya? Avancen una más, por favor. Y ustedes se van a dar cuenta que tienen pericardio, miocardio y endocardio. En realidad, miren, el endocardio es esa telita de ahí. El miocardio es todo esto, y el pericardio es ese tejido conjuntivo, y lo último que está por el borde, ¿qué sería eso? La telita sería lo blanco. Es que la telita, que es un epitelio de revestimiento plano simple, debajo tiene tejido conjuntivo. ¿Ya? Siempre acuérdense que así hay un epitelio y tejido conjuntivo al lado. ¿Ya? Y el resto es todo muscular. Díganme, ¿alguna más? El endocardio es como esa telita como media rojita. Sí, sí. Es que acá la mostré, miren. Ahí, eso de ahí. ¿Ya? Los rojitos, justamente. Ya, avancemos otra que vamos a seguir viendo de lo mismo. Miren ahí tienen una estructura media rara, se llama miocardio específico, que en el fondo es un sector que está modificado, que lo que hace es llevar el estímulo nervioso. ¿Ya? Avancemos un poco más, son células como mixtas. Miren acá, el corazón, el endocardio, tejido conectivo con conectivo subepitelial. ¿Se fijan ahí? Está el endotelio y debajo se ve un poco lo blanquito, aunque está entremezclado ahí. ¿Ya? Subendotelio, miocardio específico, células globosas, conectivo laxo. ¿Se acuerdan lo que les mostré hace un rato? Miren esas cosas así como media raras, no son lo mismo que esto. ¿Se dan cuenta que son diferentes? Pero
son más tendientes a lisas justamente, pero la gracia que tienen es que transmiten electricidad. No solamente esa cuestión de la contracción y que lleven nutrientes de un lado a otro, sino que además no es solo calcio o ATP y todo eso, sino que además acá llevan la chispita propiamente tal, ¿ya? Y finalmente el epicardio, que aquí no aparece, estaría prácticamente por allá por el casino, mesotelio con conectivo laxo, ¿ya? Avancemos otra más. Ya, ese era el recreo, así que sigamos. Ajá. Miren, un vaso sanguíneo tipo, ni siquiera estamos hablando qué es, aunque claramente es tendiente a las arterias, ¿ya? Pero miren la gran capacidad que tiene de llevar sangre. Si ustedes piensan en una ballena azul, ustedes podrían gatear acá adentro, para que lo pongan en el contexto. Gatear adentro de esto, ¿ya? Entonces, tan gruesa la pared, que esa pared, si bien uno dice, pero ahí están pasando toneladas de sangre, llega a irrigar, realmente a nutrir hasta por ahí. Pero y todo el resto tendría que morirse por apoptosis, por necrosis, perdón, en este caso, ¿ya? Y resulta que no sucede. ¿Por qué? Miren esto de acá, vasa vasorum y vasa nervorum, ¿ya? Son vasos de este gran vaso y nervio que rodea todo esto. Por eso es que ustedes en una angina de pecho, por ejemplo, sienten dolor, en un infarto, por ejemplo, sienten dolor. Les va a molestar internamente y no entienden palote por qué ni de dónde viene el dolor, porque hay nervios. Y por otro lado, también ustedes van a irrigar por fuera, lo mismo que el corazón tiene grandes vasos por fuera porque es demasiado gruesa la capa. Si ustedes tienen un infarto, el infarto podría ser también a unos vasos que van por fuera, no solamente infarto al miocardio, ¿ya? Avancemos otra más. Y miren, de nuevo volvemos al ataque, esto lo conocen, pero esto estamos viéndolo ahora desde una perspectiva histológica netamente. Poseen un lumen pequeño las arterias, paredes gruesas y elásticas, soportan presiones altas, realizan un trayecto profundo. Eso es más anatómico. Las venas poseen lumen amplio, son aplastadas, sus paredes son más delgadas, soportan presiones bajas, realizan un trayecto superficial y profundo. Acuérdense que ustedes las vías las van a encontrar siempre en las venas, ¿ya? Es difícil, la única que muchas veces ustedes pudiesen echar mano sería la arteria femoral, fuera de esa, ¿ya? Capilares, no poseen fibras elásticas ni células musculares lisas, su lumen es pequeño, muy pequeño, ya lo van a ver, avancen. Y acá tenemos un dibujo pésimo de lo que estamos hablando, sobre todo de la vena, porque esta vena no está colapsada, esa vena tiene apariencia de una arteria, y está mal dibujada encima, porque le dibujaron muchas capas de músculo, y eso no es así, ¿ya? Pero para efectos del contexto y todas las diferencias, sí, ahí estamos bien. Y ojo, que hay sectores donde habitualmente se ponen algunos músculos y esos músculos logran presionar. Por ejemplo, pene y clítoris se pueden contraer y permiten que haya sectores que se dilaten o que guarden mucha sangre y en base a eso expresan diferente. Los mismos labios también tienen. ¿Se dan cuenta? Avancemos otra vez. Arterias musculares o elásticas. Hay otro concepto que es aparejado a eso, que pueden ser de distribución o de conducción. Si ustedes hablan de distribución, significa que va a haber un intercambio sanguíneo. Por ende, las musculares no van a ser muy grandes, pero las elásticas son pedazos de estructuras, realmente muy grandes y notorios a la vista, absolutamente. Y estas son solo de conducción, no permiten que haya una distribución de sangre o de oxigenación o de nutrientes, más allá que solo las paredes de este mismo vaso. ¿Se entiende un poco? Ya. Y miren acá, puse esta caracterización por un lado y para otro. Íntima, endotelio y subendotelio, limitante elástica interna. Limitante elástica interna, o sea que tienen una telita elástica por dentro. Sí, hay una telita que se nota bastante. Y en esta otra es lo mismo. Pucha, son iguales. A ver, entonces, la adventicia, tejido conectivo, laxo con vasa vasorum y nervo vasorum. Tejido conectivo, la misma cuestión. Pucha, o sea, el viejo está poniendo las mismas cuestiones. Pero miren la media. Media con muchas fibras musculares, pocas fibras colágenas y elásticas. O sea que tiene una muscular, fibras elásticas, definitivamente, porque ya tiene la elástica interna y a veces la elástica externa. Y además fibras elásticas en su masa propiamente tal. Limitante elástica externa de la cámara. Veamos acá y comparemos con la elástica propiamente tal. Media con muchas láminas elásticas fenestradas, muchas, y fenestradas más encima, o sea con agujeros, y pocas fibras musculares. Ahí había predominio en fibras musculares, acá predominio en fibras elásticas.
limitante elástica externa además. De nuevo. ¿Ya? Avancemos otra y veamos. Miren esto. Ya muchas capitas musculares. Sin embargo, acá tenemos muchas fibras. ¿Ven esas fibras así como bolitas de chancho? Ya, esas son las fibras elásticas. Ahora, hagamos una simple comparación. Yo sé que esto es blanco y negro recién nomás, ¿ya? Pero, este es el sector de la limitante elástica externa. Acá puede estar, pero no se nota. La verdad es que uno lo observa. Está, el microscopio electrónico se ratifica, pero en microscopía óptica, como ustedes lo ven, normalmente no se nota. ¿Pero qué sí se nota? Se nota el contraste de esa rayita de ahí. ¿Se fijan eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Limitante elástica interna. ¿Ya? Y ahí está. Y se nota y contrasta con todo lo demás, porque esto es acidófilo, es rosadito, ¿cierto? Pero eso es rojo. Es como si alguien hubiese rayado con un plumón. Un niño chico hubiese intentado seguir la línea y la dejó toda mal rayada. ¿Ya? En esta otra, ustedes tienen la limitante elástica interna. Sí, ok, también la tienen. Y igualita a la otra. Ah, perfecto, entonces la vamos a ver. No tan claro así. Pero ¿cómo? Si la gracia es ver cosas elásticas aquí. Es que todo tiene elástico por parejo. Y ustedes van a ver un montón de fibras acá que van a hacer que todo esto se note, si me permite, de este color. ¿Ya? Y al ser todo parejito de este color, no se destaca la limitante elástica interna. Muchas gracias. Avancemos otra vez. Vean acá. Díganme ustedes. Y si se ve la limitante elástica interna, ¿qué diagnóstico podrían hacer? ¿Y cómo se llama la que estaba allá? El nombre, el diagnóstico para nombre. Tengan fuerza para decir esto. La muscular. Veamos entonces, avancemos otra más. Miren ahí. ¿Dónde está la limitante elástica interna? ¿Me la pueden mostrar? No la veo. Y si no la ven, Es ¿qué elástica. podría ser? Elástica. Miren el color que tiene esto, se ve rosadito. Se ve bajo. Por favor, esto una para atrás. En el computador se ve más. Miren esto. Ah, bueno, también puede ser sí. En realidad sí. Acá se ve rosadito. Acá se ve medio oscuro, ¿eh? Y eso se ve rojo. Avancen una más de nuevo para ir combinando. Y miren ahí. Se ve como rojo completo, ¿no? Como parejo rojo. Avancen una más para ir comparando. Vamos dándole. Juegue. Miren ahí. Esa es con hematoxilina eosina. Esta es con orceína. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay en cuanto a coloración? Acá veían la limitante elástica interna marcada. No. Y ahí tienen un elemento diagnóstico clave para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Se dan cuenta? En esta la ven, ¿o no? De que está. Pero lo logran separar de todo lo otro que está en rojo. Es como ver una hoja verde dentro de un bosque. Miren la hoja, justo esa hoja tiene un verde especial, pero está todo verde. ¿No entienden el palote? No es algo descriptivo, no es algo así que resalta. Avancemos otra vez, por favor. ¿Qué tipo de arteria es esa? Miren ahí, ¿ven un contraste? Ahí no se ve mucho, pero está esa forma rara y eso nos llama la atención. Y acá por fuera también se ve un poco de diferencia de color. ¿Puede ser que se note poco? Sí, sí puede ser. Avancemos otra vez. Son diferentes imágenes de lo mismo. Ahora, un segundo. ¿Logran ver acá varios vasos sanguíneos? ¿Logran contar alrededor de unos 8 vasos sanguíneos así a la vista? Lo miran aquí 5 segundos. ¿Vieron todos ese, cierto? Sí. ¿Qué tipo de diagnóstico tiene este? Arteria muscular. Podría ser arteria o arteriola, de repente, dependiendo del tamaño. En este caso sí es una arteria porque tiene más de 4 capas musculares, ¿ya? Pero, ¿vieron ese de ahí? ¿Vieron ese de ahí o ese de ahí? ¿Vieron este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí? ¿Vieron ese de ahí? ¿O este de aquí? ¿O este que va así? ¿Se dan cuenta que ese se continúa acá? Todos son pequeños vasos que van disminuyendo en calibre. Estos otros de aquí serían vénulas ya. Y estos de aquí ya serían capilares. Para que hagan un contraste de los volúmenes y tamaños. Todavía no hemos llegado a los otros. Recién estamos viendo las arterias. Punto, nada más. Pero miren lo que hay ahí también en la imagen. Avancemos más por favor. Estos son otros colores simplemente, ¿ah? Pero miren la parte muscular. En la parte muscular,
¿Contarían más de 4 capas? Miren acá, veamos, un núcleo, ahí hay un espacio donde cabría perfectamente otro núcleo, que de hecho hay aquí uno al lado. 2, 3, 4 y probablemente queda espacio para un quinto. ¿Se dan cuenta? Las capas musculares, paredes gruesas. El endotelio está acá por dentro. La gracia del endotelio, de las arterias, es que yo les digo que parecen células embarazadas, porque en vez de ser un epitelio que se ve con núcleos aplanaditos, no todos se ven iguales. Hay algunos que parece que tuvieran una guatita donde el núcleo está cayendo al lumen. Y mírenlo acá, ¿se ven núcleos redonditos? Y miren, se repiten. Por eso les decía, células embarazadas. ¿Por qué el lumen se ve amarillo? Porque ahí está lleno de sangre, sangre puntualmente. Y esa sangre está cambiada de color por ¿No otras se vería circunstancias. blanco? No, porque normalmente el ideal sería que se viera blanco. ¿Por qué? Porque eso significa que ustedes hubiesen exsanguinado la muestra, como yo les hablé en la primera clase, es sacar la sangre en el fondo. Sin embargo, en estos casos esa sangre se oxidó. Al momento en que se oxidó, fue expuesta a la luz o fue expuesta al oxígeno. No se cubrió rápidamente o quedó en una ventana, algo por el Yo estilo. pensé que era por tinción. No, por tinción no es. Esta tinción es una hematoxilina nociva con azul de arcián, que ese azul está destacando el tejido conjuntivo. ¿Ya? Y ahí se ven algunas fibras colágenas que están en azul. Ya, pero entonces no es usual que uno vea una muestra con ese tipo de... No, no es usual que uno lo vea con este color. Por eso yo lo primero que les dije es con otro color y no les dije más. ¿Ya? Pero les estoy indicando las partes. Miren acá la pared. Ahí dice 3 a 4 capas. Acuérdense que 4 para arriba definitivamente es arteria. Arteria, definitivamente. Pero no siempre se ven todas, entonces uno dice 3 a 4. Solo por precaución. Y adventicia. Yo ya les dije, ¿qué era lo azulito? Podría haber sido un cuadro. No díganlo fuerte, pero la elástica, acuérdate, eran rojas. Colágeno, ¿ya? ¿Qué colágeno? ¿Qué número de colágeno? A ver. Colágeno 1. Colágeno 2 es del cartílago. No mezclen, no confundan. Y ahí tienen justamente la adventicia que va por fuera, color azul y núcleos rojos de fibroblasto. Hasta eso les puse, miren. Y ahí está explicado, uno por uno los colores raros. Ya, sigamos. ¿Y qué es esto? Los vasos. Un tronco nervioso. ¿Pero cómo? Si estamos hablando de vascular y todo lo demás. Es que ahí hay un gran vaso sanguíneo. Son paquetes vasculonerviosos y ahí se ve una tremenda arteria. Pero miren acá, capilar, 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 capilar. Bueno, esa ya es una arteriola, esa también, esa podría ser una vénula, ahí también podría haber una vénula. Capilar, capilar, capilar. ¿Se dan cuenta que están ampliamente distribuidos? Pero no en contacto con el tejido nervioso que está acá. Esos son los que irrigan por fuera la... Un segundo, da uno. ¿Perdón? ¿Cómo sabe usted que es una vénula? Por el simple tamaño, porque es chiquitita. ¿Ya? No, había mencionado como vénula esta y esta. ¿Ya? Ya, perdón, ahora sí. ¿Son los que irrigan la parte externa a la arteria o nada que ver? Las que mostró en un principio. Que no llegaba... Es que en estos casos estamos hablando de vasos cada vez menores, por eso arterias medianas. ¿Ya? Y ¿Este está son por más fuera de la chiquitos. arteria? El mismo tamaño de estos, de capilares sobre todo, serían el vasa vasorum, que estaría por fuera de las arterias, principalmente de tipo lácteo. Claro, eso es lo que no como la por dentro no llegaba a... Sí, pero es que este otro ejemplo es aparte. En este caso tú tienes un tronco nervioso, en el fondo un nervio. Ah, ¿Ya? Y este nervio, por fuera, en sus caras, digamos así, más externas, ¿se acuerdan del epineuro? Por ahí van esos vasos. ¿Ya? Ya, avancemos otra más para no confundir las cosas. Y acá tenemos, miren, esta es la típica que tiene que saber todo ejecutivo acá en Chile. Entre las 8 de la mañana hasta las 9 y después entre las 5:30 hasta las 9 de la noche llega un infarto, pero ¿por qué no se muere la persona de inmediato? Por esto. Porque hay otras vías que pueden... Ustedes tienen pequeños capilares que van a solventar la situación como por una hora más. Si ustedes atienden dentro de esa hora de oro, el pronóstico es mucho mejor. ¿Ya? Una persona normalmente aguanta unos 2 o 3 infartos masivos, después de eso está muerto necesariamente. Pero esto va a hacer la diferencia entre 2 a 3. ¿Ya? Y ustedes ven que ahí hay de repente una vía preferencial. Es como cuando de repente, no sé,
justo hay un choque en una autopista grande. ¿Por dónde diablos tomamos? Y uno empieza a conejear por las calles chicas, ¿cierto? Y estas son las calles chicas. ¿Se entiende? Y nos falta la que es rectilínea y que no tiene ningún límite y todos van a tomar esa. Pero cuando ya no alcanzan con el flujo, se van para las otras. Si empiezan a redistribuir. ¿Se entiende? Ahora, esto es pensado en que estamos llegando a nivel de los capilares. Avancemos otra vez. Y cuando hay capilares, cuando hay estructuras chiquititas, necesitan apoyo porque ya no tienen la capa muscular. Son muy chiquititos, pero sí tienen apoyo de algo. Y son estas células que parecen pulpito y tienen nombre chistoso. Adivinen si están al lado o rodeando algún capilar chiquitito. ¿Cómo creen que se van a llamar? Por ahí cerca. ¿Vieron Plaza Sésamo alguna vez? Cuando les enseñaba alrededor. Alrededor. ¿No? Arriba, abajo, cerca, lejos. Se me cayó el carnet, ¿no? Miren ahí. Pericitos. ¿Ya? Los pericitos son como pulpitos que van a estar afirmando, van a estar como abrazando a estos pequeños capilares. Entonces cuando de repente llega un flujo muy grande, estos pericitos como que hacen, momento, aguanten, ¿ya? Una cosa así, ¿ya? Pero cuando hay un daño, como ahí por ejemplo que se salieron algunos pedacitos de endotelio, estos pericitos toman ese espacio y se meten como un corcho, transitoriamente, y luego toman la forma de un endoteliocito, ¿ya? Endoteliocitos se llaman los endotelios, las células del endotelio, ¿ya? Entonces, endotelio, el número 1, membrana basal, fibras colágenas, 3, 4, todas estas tienen que ver con fibras que hacen una arquitectura. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? Y después les hablaba de toda la matriz que tenían. Primera clase, revísenla. Alto contenido en hidratos de carbono. Pericitos o células adventicias, revestido de tejido conjuntivo pericapilar. ¿Ya? O sea, son poquitas cosas las que hay. Avancemos. Miren acá, tenemos justamente todo lo que son estos pequeños vasos sanguíneos, que el primero sería continuo o que está ya calibrado, que se llama. Calibrado porque tiene es como una manguerita, es siempre igual, se mantiene, ¿ya? Y en ese sentido pasa el eritrocito justito, pero a veces son más chicos que eso. Y el eritrocito, ¿qué es lo que hace? Se dobla, igual que un diario, como si uno hiciera una especie de tubito con un diario, y así se mete por dentro. Por eso es que los eritrocitos duran 120 días en el adulto. Porque normalmente cuando hacen esos pliegues, empiezan como a golpearse por los bordes y les salen como una suerte de chichones. Y cuando pasan por el sistema retículo endotelial, principalmente dentro del vaso, ustedes van a pesquisar a esos que están con muchos chichones y dicen, ya, este está muy viejo, para la casa. Se muere, se destruye, ¿ya? Pero ellos reciclan. Luego está el fenestrado. ¿Alguno habla italiano? Fenestra. ¿Más qué cosa? Ahí tienen varias fenestras, ¿ya? Ventanas. Y las ventanas les permiten un intercambio, pero fíjense ahí, son como operadoras. Entonces pasan de manera limitada de un lado a otro. Aquí hay intercambio. En este hay conducción. En este hay intercambio. Acá el intercambio es mínimo y solamente tiene que ver principalmente con las moléculas de oxígeno, ¿ya? Muy limitado en cuanto a nutrientes. Acá ya pueden haber electrolitos que pasan de un lado a otro, incluso hay células como la serie blanca que va a abrir enzimáticamente las uniones que hay entre un endotelio y otro, como que abren el espacio, pasan, pero son muy educadas, después cierran y de ahí se van a competir por diferentes patógenos. Y acá tenemos un sinusoide. El sinusoide tiene la gracia que se va a adaptar a las superficies. Y al momento en que se adapta en diferentes sectores, hay muchas veces en que forma casi como un globito. Ya lo van a ver en hígado. En hígado se dilatan y adquieren todas esas superficies y guardan una gran cantidad de sangre. Por eso es que se ven los eritrocitos tan chiquititos dentro del contexto. Pero tienen un intercambio absolutamente fluido, o sea, están ahí para la foto. Porque realmente una función más allá de estructural, para que las estructuras no se desarmen, no cumple. ¿Se entiende? Estos están ayudando completamente a la distribución, incluso de eritrocitos, que de repente salga uno que otro por ahí. ¿Ya? Cuando hay edemas, cuando hay algunas hemorragias, estos son los medios culpables en ese tipo de cosas. Ahora, la pregunta es, en esta imagen, ¿han visto capilares? Porque ahí vemos que hay pequeños vasos. Pero estos vasos es por lo menos un poquitito mayor. ¿Ven alguna cosa más chiquitita o no?
Avancemos otra. Miren ahí, era la imagen de portada. ¿Logran ver cosas más chiquititas o no? Porque esta se las describí un poco. Avancemos otra. A ver qué tienen. Miren acá. Estos son capilares. ¿Cuál? Están buscando. Miren, los sinusoides. ¿Se ven como bolsitas de sangre por ahí? Sí. Esos son sinusoides. Esto es hígado. Son los cordones de remarco o cordones de hepatocitos. Y ahí ustedes entre medio tienen, ciertamente, eritrocitos en varios niveles, en espacios amplios. Y esos son los sinusoides. Pero miren acá, miren las paredes de estas cosas. ¿Los vieron o no los vieron? Avancemos otra más. ¿Vieron ese, por ejemplo? Ese es un capilar calibrado típico. Estos pueden ser capilares fenestrados. Yo pensaba que eran eso. Estos de acá se ven, ¿cierto? Pero ese de ahí lo veían. Pero miren acá y miren, escucha, lamentablemente, veanlo allá, porque acá no nos va a ayudar mucho. Pero ven ahí que hay un núcleo que parece una media luna. Esto de acá es como una media luna, nada más. Es increíblemente chico. Y por ahí cabe un eritrocito. ¿Cuál es el tamaño del eritrocito? Ahí tienen. Y con ese eritrocito que mide alrededor de 7,5 micrómetros pueden hacer una regla de 3 con todo lo que hay acá y medirlo. ¿Se acuerdan de cuando yo les decía cómo pueden hacer esas cosas? Veamos este eritrocito. ¿Cabe ahí? Nine. ¿Pero cómo? Se enrolla así mismo. Se hace un pliegue, se forma como un tubito. ¿Ya? Avancemos otro más. ¿Ven la filita india que va por ahí? Sí. Puros eritrocitos. Esa es otra tinción. No viene al caso, así que piensen en la imagen nomás. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Esas cosas que Sí, varios de estos pueden ser justamente los pericitos. Bueno, acá el que yo veo claramente sería ese y ese que está por fuera. Estos otros son núcleos del endotelio. ¿Ya? Avancemos otro más. Y acá vamos a llegar a las venas. El gran terror de las damiselas. ¿Ya? Piensen ustedes que por un lado van a tener bajo el corazón o por sobre el corazón. Se habla de supra o infradiafragmática, pero en realidad es el corazón el que va. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Conducen sangre hacia el corazón desde los órganos y tejidos. Pueden paredes más delgadas que las arterias. Diámetro del lumen mayor que las arterias. Se clasifican en venas pequeñas, medias y grandes. Eso para mí no es tan relevante. Supra e infradiafragmática. Histológicamente eso sí, y mucho. Válvulas permiten un solo flujo unidireccional hacia el corazón. Funcionan contra el flujo retrógrado. ¿De qué se refiere todo esto? Ustedes entienden que ustedes tienen un corazón que va con un pulso constante. Ese frémito, que es lo que va a hacer que primero lo reciban unas grandes paredes arteriolares que son justamente elásticas. Entonces ese flujo hace esto. Durante toda su vida y más, antes que ustedes nazcan, este sistema ya está funcionando. Y cuando ustedes se mueren, este sistema sigue funcionando unos 15 minutos más. Y está así, todo el rato. Pum, pum, pum. Pero llega hasta los extremos de sus miembros. Punta de los dedos. De ahí se tiene que devolver. Entonces es como cuando se llena el metro y a uno lo entran al metro así obligadamente. Es como eso. Simplemente vienen más atrás, siguen llegando. El resto tiene que avanzar, no puede estorbar. Y te llevan en andas hacia arriba. Pero ¿cuál es el problema? La gravedad. Nosotros en especial somos bípedos. Somos un caso todavía más terrible en ese sentido. ¿Qué sucede? Estas valvulitas son así como un gorrito chino. Pasa un bolo de sangre y cuando hace eso, ¿cierto? ¡Pum! Pero después se tiende a devolver, se estanca y se devuelve por simple gravedad, por simples movimientos de sus piernas. Y con eso chocan con las válvulas y estas válvulas se cierran. Y quedan ahí, atascados unos segundos, hasta que llega el otro. ¡Pum! ¡Pum! Y van avanzando como en un ascensor, como si estuvieran subiendo peldaños en una escalera. ¿Se entiende hasta ahí? Pero por otro lado, ustedes tienen que recordar, típico, si andan en avión mucho rato o en un bus, el ideal sería que cada hora ustedes se pararan. Imagínense, no sé si alguno ha ido a Europa, ¿ya? Me ha tocado hasta 27 horas en avión y uno tiene que caminar y caminar y caminar un rato, por lo menos 15 minutos. Y es increíble como uno siente presión, tanto en las articulaciones como en el cuerpo en sí. No es cómodo estar sentado tanto rato, no es natural, más para uno que es medio loco. Y piensen que esto ayuda mucho, porque empiezan a ayudar a subir.
Pero el problema se presenta, sobre todo en las partes bajas, ya sea por patologías o por la presión constante. Si alguien tiene sobrepeso, si alguien, por ejemplo, tiene un problema cardíaco, en las vacas es típico, problemas cardíacos, una pericarditis por ejemplo, muchas veces ustedes saben que en el rumen comen algunos clavos, alambres de púa y cosas por el estilo, y les perforan el corazón. Entonces tienen problemas cardíacos y lo primero que uno nota es una tremenda papada, las patas hinchadas así como pelota. El animal se mueve así como triste, decaído y lo demás. Pero no tiene ni fiebre, ninguna cuestión. ¿Qué pasa ahí? Claro, hay una infección en una parte localizada y cerrada, que muchas veces no reacciona. Y tiene una tremenda infección al nivel del corazón. Y ese problema cardíaco lleva a edema de partes bajas. Ustedes miren a personas que tienen problemas cardíacos, las piernas todas hinchadas, la papada muy grande muchas veces. Por lo mismo, problemas cardíacos. ¿Logran vencer estas valvulitas? A veces. Pero ¿qué sucede si el colágeno que forma la lámina basal de esto cede? Y ahí empiezan las tan temidas varices, estas cuestiones de las arañitas. Bueno, yo creo que la mayoría van a estar pensando recién en las arañitas. Pero después se viene, si ustedes pasan mucho tiempo de pie, a veces deportistas les pasa también. ¿Ya? Avancemos un poco. Y acá veamos las diferencias entre una y otra. Con endotelio y subendotelio, con endotelio y subendotelio, igual. Con conectivo laxo y algunas fibras musculares. Con conectivo laxo y algunas fibras musculares. Pero igual, como adventicia amplia con conectivo laxo, vasa vasorum y nervo vasorum. Simplecita. La típica que hemos descrito todo el rato, supradiafragmática. Pero infra, ¿qué pasa en la adventicia? Amplia, pero esta es amplísima, con conectivo laxo y gruesos haces de fibras musculares longitudinales. A ver, un momento, en la adventicia músculo, sí, en la adventicia músculo y músculo a lo largo, ¿ya? Vasa vasorum y nervo vasorum, igual que la otra, sí, igual que la otra, sí, ¿ya? Pero lo importante es el músculo. Imagínense como que tienen una media y quieren hacer recorrer algo dentro de la media. Es como que ustedes la estrujaran simplemente y la desplazan de un lado a otro. ¿Ya? Veamos otra imagen. Las imágenes ayudan más. ¿Ven ese músculo? Entre válvula y válvula. Pasa la sangre, se queda enclaustrada la sangre en ese sector, se abre la válvula superior y pasa de nuevo. ¿Por qué? Porque este músculo se contrae. Y al momento de contraerse, aumentar el tono muscular, eleva su volumen y tira la sangre nuevamente hacia arriba. Todo lo que está bajo el diafragma se va a ver ayudado por las articulaciones, por eso se aconseja el caminar, por los músculos estriadoesqueléticos del cuerpo en general, pero también por estos músculos lisos que están ahí por fuera. ¿Ya? Y tiran sangre. ¿De acuerdo? Y miren acá, íntima, media. Y normalmente si habláramos de una vena adventicia y terminamos ahí. Todo esto sería una vena tipo. Pero miren esta, íntima, media, adventicia. ¿Se dan cuenta de todo esto? Como 3 o 4 veces más de lo que sería una vena supradiafragmática. Todo esto solamente musculatura. Tómenlo en cuenta, porque ese es el diagnóstico diferencial de esto. ¿Ya? Avancemos otra vez. Miren, íntima, media, solo eso. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, casi 5 veces, solamente la adventicia. Y acá se ven los haces de fibras musculares lisos que están longitudinales, porque si este es un corte transversal, ustedes los ven así como salientes, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Ya, avancemos otra más. Una nomás. ¿Hay alguna duda de lo anterior de lo que hemos hablado? Ya, chiquillos, acuérdense que el asunto de las varices es una cuestión que a todo el mundo le puede pasar, pero para variar, de preferencia a las féminas acá presentes, y eso tiene que ver mucho con el estado físico. ¿Ya? Ejercicio. Vamos al sistema linfático ahora. Ustedes tienen un linfonodo. Díganme. Average. Perfecto. Aprovechemos entonces. Chiquillos.